Sí, todo ok. Ya. Bien, buenas noches. Es la primera charla del año, después de muchos años también. Eh, es una charla sobre vacunación contra el COVID, porque por coincidencia hay muchos grupos anti-COVID que están en contra de la vacuna y quiero demostrarles la importancia que es vacunarnos contra el COVID, ¿no? ¿Por qué debemos seguir con la vacunación? Lo primero que ustedes tienen que conocer es porque a veces muchos profesionales de la salud también a veces no sabemos definir lo que es la promoción y la prevención. La promoción, por ejemplo, es más desde el punto de vista de agentes comunitarios, juntas vecinales, ¿no? Promotores de salud, ¿no? Su nombre lo dice, promoción de la salud. Esa herramienta que le damos en general a la comunidad. La prevención es enfocada ya a la persona de manera individual. Me pongo la poliomielitis, ya no voy a tener polio. Me pongo la vacuna del sarampión, no voy a tener la enfermedad. Entonces, la promoción y prevención no es lo mismo, pero no son sinónimos, pero promoción y prevención se complementan. Si yo, por ejemplo, me pongo una vacuna, esa es prevención de la enfermedad, pero es prevención primaria. Es decir, prevengo la enfermedad. Si yo me pongo la vacuna contra la COVID, no prevengo siempre el COVID, pero prevengo, por ejemplo, que venga un COVID severo. Pero esa es la prevención primaria, evito. Pero la prevención secundaria es cuando yo diagnostico a tiempo. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un Papá Nicolau, yo no voy a evitar que una mujer no tenga cáncer de útero, pero si le hago el Papá Nicolau y sale positivo, lo voy a diagnosticar a tiempo. Cuando se hace una mamografía, no es para evitar un cáncer de mama, pero si hago la mamografía a una mujer a cierta edad, diagnostica a tiempo y evita que la enfermedad pues pueda avanzar porque se diagnostica a tiempo. Es una prevención, pero no evita, sino por lo menos es la prevención secundaria, cuando evite la prevención primaria. Y cuando la enfermedad está avanzada, hacemos prevención del tercer nivel, es decir, evitamos que se complique más, ¿no? Que se inserte a la sociedad. Entonces, miren ustedes, cuando las personas tenían el cuello grande, bocio, ¿no? En ciertas partes de la serranía, la persona que no ingiere yodo, la tiroides se agranda y origina el bocio, porque falta de yodo. ¿Qué ha hecho el Perú? Está obligando que cuando nosotros vayamos al supermercado, al mercado y compremos la sal ya tiene yodo, sal yodada. ¿Qué estoy haciendo? Prevención primaria, estoy evitando. Si como sal, como ya tiene yodo, evito que uno tenga el cuello grande, el bocio, esa es prevención primaria. Pero si a un recién nacido le hago una prueba de sangre para descubrirle alguna enfermedad congénita, no evito, porque ya nació de repente con esa enfermedad, pero la voy a diagnosticar a tiempo para tratarla de manera oportuna. Prevención secundaria. Pero cuando yo aplico una vacuna y evito la enfermedad, aplico la vacuna contra la hepatitis B y evito hepatitis B, estoy evitando. Esa es prevención primaria. Cuando yo tengo un problema locomotor y estoy haciendo rehabilitación, esa es prevención terciaria. Cuando me hago una gotita de sangre para ver la glucosa, si soy diabético y me hago sospecho de diabetes, es una prevención secundaria porque voy a diagnosticarla a tiempo, ¿no? Aquí se hace una mamografía. ¿Para qué? No para evitar un cáncer de mama, sino que si lo hubiera, lo voy a diagnosticar a tiempo y me voy a operar a tiempo. Entonces, prevención secundaria. Entonces, hay diversos niveles de prevención que se suma a la promoción de la salud. Entonces, la prevención más es en salud, la promoción es más en la comunidad, la promoción de la salud, ¿no? La prevención, evito la enfermedad, evito complicarme, evito que la enfermedad avance. La promoción lo que hago es disfrutar de la vida, lo que hago es tener herramientas para cuidarme. Una charla, por ejemplo, de COVID es un ejemplo de promoción, porque estoy capacitando a la comunidad. Pero la promoción, todo el mundo habla de promoción. ¿Quién no habla de promoción, promoción de la salud? Pero poco lo entendemos y a veces en la práctica se practica menos, vale la redundancia. Y entonces, promoción de la salud, tenemos que participar la comunidad, los agentes comunitarios, las juntas vecinales, la población, los vasos de leche, el club de madre, ¿no? A través de capacitación de educación. Eso es promoción de la salud.
que se complementa con los 3 niveles de prevención, prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, entrando al tema ya, diferenciando prevención y promoción. Promoción es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Para qué? Para que se ponga la vacuna, que es un ejemplo de prevención. Este es lo que hubo en el 2020, ¿no? En marzo. La persona contagiaba. Hay personas que no tienen síntomas, pero contagian. Son las personas asintomáticas, que era un 30%, pero un 70% las personas con COVID tenían síntomas, tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general, pero felizmente que el 85-90% se curaba. Hay un 10% que se complicaban. ¿Con qué? Con neumonía post-COVID. La mayoría felizmente se curaban, pero si era una persona de edad, era una persona con comorbilidad, con cáncer, pues un 5% se iban a cuidados intensivos. Y como no había oxígeno, no había muchos cuidados intensivos, pues la mitad salían de la UCI y la mitad fallecían. Esto que están viendo ustedes, que lo conocen bien, ¿no? Muchos hemos tenido COVID, familiares, seres queridos con COVID, amigos, vecinos con COVID, lo sabemos. ¿Y por qué lo que estamos viendo ya no hay esa noticia? ¿Por qué? Es que el virus se ha ido del Perú, el virus se ha ido a otro planeta, es que hemos encontrado un fármaco para curar el COVID, ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque simplemente ya comenzaron a salir las vacunas y esa es una demostración que las vacunas sí funcionan. Este es un estudio que se hizo en China hace muchos años, ¿no? Y cuando se hizo en China, recuerden ustedes, observen, acá está demostrado cómo la muerte ahí en China, en Wuhan, más o menos aumentaba a medida que avanzaba la edad. Miren, 10 a 20 años, 40, 50 años, ya comenzaron a fallecer, sobre todo a partir de los 60 años, 70 años y más de 80 años. Entonces, el fallecimiento de las personas que tenían la enfermedad de COVID en este cuadro, en estas barras en China, está demostrando que el COVID fue más agresivo con los adultos mayores, por eso ellos tienen la preferencia en vacunarse. Esta es una estadística de hace muchos años en China, cuando empezó el COVID. Esta es una estadística en Inglaterra, en el Reino Unido. Y observen cómo el COVID atacaba no solamente a los varones, sino también a las mujeres. Indudablemente, más infectados eran los hombres que las mujeres. Pero la muerte que está ahí aquí en morado, la muerte era más en hombres que en mujeres, pero el fallecimiento era en ambos. Y observen que el fallecimiento en Inglaterra se hacía más ostensible cuando uno tenía ya 45 y 50 años, miren. Pero el fallecimiento aumentaba con 80 años, con 85 años. Nuevamente demostramos que el fallecimiento no respeta el sexo, hombres y mujeres, pero es más ostensible el fallecimiento por COVID a medida que uno tiene una edad más avanzada. Pero esto ya es el Perú, ¿no? ¿Cómo era el Perú? Parecido al nivel internacional. El COVID era más frecuente, digamos, los casos de COVID más frecuentes acá de morado, claro, en los varones, pero también COVID en mujeres, aunque menos frecuente, ¿no es cierto? Pero miren ustedes los casos confirmados de COVID y la muerte, indudablemente el fallecimiento de COVID en el Perú ya empezaba más sobre todo a los 50 años, pero se ven a los 50, 60 años, 60, 65, 70, a medida que la persona tenía más edad, más riesgo de fallecer tanto el hombre como la mujer. Entonces, lo que les he dicho en China, en Inglaterra, en el Perú, se cumplió. Más infectados varones que mujeres, más fallecimiento de varones que mujeres, y a medida que avance la edad, más posibilidad de fallecer, ¿no? Acá está demostrado, ¿no? Miren 65, 70, 75, 80, miren el ancho de la pirámide. Estas son estadísticas del Perú ya. Y acá tienen la primera ola 2020, la segunda ola el 2021. En la primera ola, ¿quiénes eran los que más fallecían? Los que tenían 60, 70, 80 años. Miren, esta es la edad de 60 años. 70, 60, 70, 80 años. En la primera ola fallecían a esa edad más, 60, 70, 80 años. En la segunda ola también fallecían más a ese grupo etario. Pero esto de rojito, en la primera hora también fallecían los que tenían 40, 50 años.
En la segunda ola también 40, 50 años. Y de amarillo ya son los que tienen 20 años, ¿no? 25 años. Azulito que poco fallecían eran los niños. Entonces, demostrado en el Perú que el fallecimiento en la primera y segunda ola dependía de la edad. Más edad, más posibilidad de fallecimiento. ¿Cuál es el impacto de la vacunación? Salvo el agua potable que salvó millones de vidas cuando uno deja de tomar agua insegura, ese es el agua potable. No hay otra modalidad, ni siquiera los antibióticos, para reducir la muerte que ha sido la vacunación. ¿Por qué la vacunación es importante? Porque disminuye la enfermedad, disminuye la posibilidad de complicarse, disminuye la posibilidad también de morir, mejora la productividad porque una persona que no está enferma, que no ha tenido un COVID severo, obviamente sigue trabajando, mejora la productividad y la carga financiera también, ¿no es cierto? Porque una persona que no va a trabajar no hace las cosas y hay una disminución de la parte económica, porque la gente pues obviamente deja de asistir a su centro laboral. Entonces, la vacunación tiene un impacto en disminuir la enfermedad, la mortalidad, en disminuir los problemas económicos, sí, un impacto porque mejora la productividad. Estos son los diferentes vacunas. En el Perú sí llegó Sinopharm, una vacuna china, ¿no? De un virus atenuado. Se vacunaron los profesionales y el personal técnico y auxiliar de salud. Gamaley es una vacuna en Argentina que es una vacuna rusa. Johnson y Johnson no vino al Perú. AstraZeneca tampoco, esta es americana, esta es inglesa, pero sí vino Sinopharm y luego vino Pfizer, ¿no? Todo el mundo quería vacunarse, me acuerdo de Pfizer, ¿no? Y la Moderna, pues, que es digamos, la última vacuna junto con la RNA mensajero, ambos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de las vacunas? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es disminuir la muerte y la hospitalización. ¿Por qué queremos vacunar? Porque una persona que se vacuna contra el COVID, probablemente si tiene COVID no va a necesitar hospitalización, va a ser un COVID leve. Indudablemente que si hace una enfermedad leve, pues no va a tener problema de neumonía, no va a haber fallecimiento. Y también reduce, ojo, no confunde, reduce el contagio, la transmisión. Uno cuando se vacuna puede infectarse con COVID, sí, puede infectarse, pero hace un COVID leve, pero al menos los días que uno puede contagiar de COVID es solamente 4 o 5 días. Por lo tanto, las personas que están vacunados y se contagiaron con COVID, ellos pueden contagiar 4 o 5 días, no 10, 12 días como antes. Por lo tanto, los días de contagio a otras personas disminuye con la vacunación. Y escúchenme, esto es importante, quiero que memoricen porque muchos he escuchado, pero doctor Lama, ¿pero por qué me apuro? Vacunar a los niños, solamente a los adultos mayores, y usted ha demostrado que hay más muerte en los adultos mayores, hay poca mortalidad en los niños, entonces, ¿para qué me apuro vacunando a mis nietos, a mis hijos, a los niños? Lo que pasa es que los niños pueden tener un COVID leve por la edad, pero los niños pueden contagiar a sus abuelitos, a sus tíos que pueden tener edad, pero si el niño está vacunado, el contagio va a disminuir. Por lo tanto, está demostrado que no solamente hay que vacunar a los adultos mayores, sino también a los niños, porque tanto adultos como niños evita el contagio cuando uno adquiere el COVID. Además, la vacuna es segura, no significa que no haya riesgo. Obviamente me va a doler el hombro en el sitio de la vacuna, puedo tener dolor de cabeza, puedo tener un poco de fiebre. Sí, pero esos riesgos son poco frecuentes y duran pocas horas o 1 o 2 días, más ese riesgo de contraer un COVID. Es más, los casos de miocarditis que ha habido por la vacuna son en millones, 1 o 2 casos en millones, por lo tanto, riesgo-beneficio. Más daño me va a hacer tener un COVID y contagiar a la familia, a los vecinos, ¿no es cierto? Entonces, es segura la vacuna contra el COVID. Y además, nunca ha habido tanta vacuna Moderna, Sputnik, AstraZeneca, Johnson y Johnson, refuerzos, dosis, cadena de frío a -70 grados, a -10 grados, a temperatura. Bueno, es variable y es compleja la vacunación, pero por lo menos está claro que es importante la vacunación. Miren ustedes la muerte en los trabajadores de salud. Observen acá las personas, los trabajadores que no tenían vacuna, sin inmunización, cómo aumentaban los fallecidos, ¿no?
a través del tiempo. Los que tenían vacunas incompletas, los fallecimientos eran menos, pero había. Y lo que harían una vacuna completa, miren la línea continua, casi no había fallecimiento. En el personal de salud estamos entonces otra filmina demostrando, ¿no es cierto?, que a fines del año 2021, cuando comenzaron las vacunas, ¿no? El COVID empezó en marzo del 2020, no había vacunas, cómo disminuyen las muertes cuando uno está vacunado. Vacunación parcial, no hay refuerzos, puede haber fallecimientos, y si no hay nada de vacuna, mayor la tasa de fallecimiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje en esta charla de las vacunas y la mujer que está gestando? Se ha demostrado que el COVID incrementa el riesgo en el embarazo, tanto para la mamá como para el feto. Hay estudios que han demostrado que aquellas mujeres embarazadas que tenían COVID fallecían más que aquellas mujeres, indudablemente, que no tenían COVID. Por lo tanto, el COVID en el embarazo aumenta la posibilidad de complicarse y morir. Es un riesgo embarazada que no tiene COVID. Vacunarse contra el COVID entonces protege la enfermedad grave. Es importante que toda gestante debe vacunarse contra el COVID. Se recomienda entonces vacunar a las mujeres embarazadas, las mujeres que están lactando, aquellas que pueden salir embarazadas, están pues en edad de procrear, ¿no? Periodo fértil. Y las embarazadas también deben recibir una dosis de refuerzos, ¿no? Está demostrado, ¿no? Y esto es de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, que la vacunación, ¿no?, en la gestante contra el COVID es seguridad y efectividad. No hay evidencia de que alguna vacuna, si incluía la vacuna contra el COVID, provoque problemas de fertilidad. Eso que se va a producir infertilidad en el hombre, en la mujer, no va a poder procrear, eso es falso, no hay ninguna evidencia. Al contrario, la experiencia, muchos años, millones de mujeres embarazadas, ha demostrado que disminuye la posibilidad de complicarse cuando la gestante se aplica su vacuna contra el COVID. Miren ustedes, no vacunados y vacunados en octubre de 2021. Los no vacunados, 606,000, murieron 293. Los que se habían vacunado de 3,5 millones, murieron 303. Pero obviamente aquí, pero doctor, acá hay un poco más de fallecidos en los vacunados, pero eso es porque eran 3,5 millones sobre 600,000. Vamos a ver sobre 100,000 habitantes para los dos, 100,000 habitantes. Las personas que habían sido vacunados, la mortalidad solamente era 8.5 por 100,000. Menos de 9 personas fallecieron, menos de 9 personas por 100,000 habitantes cuando tenían vacunas. El número de fallecidos por 100,000 habitantes que no estaban vacunados eran casi 50. De 8.5 sobre 50, imagínense la diferencia. Cuando están vacunados se demostró que disminuía la muerte. ¿Cuántas personas hubiesen fallecido en octubre, ¿no?, 2021 si no se hubieran vacunado? Más de 1,700 los estudios estadísticos. ¿Y cuántas personas se salvaron por haberse vacunado por 100,000 habitantes? Por cada 100,000, acuérdense que el Perú tiene 33 millones. Se hubiesen salvado más de 1,400. ¿Cómo puedes, miren, salvar más de 1,400 peruanos por 100,000 habitantes si se vacuna? ¿Cómo pues podemos actualmente todavía seguir en duda? ¿Me vacuno, no me vacuno? ¿Te vacunaste? No, todavía. Eso no puede ya haber ese tipo de respuesta. Esa es una charla para demostrarle la importancia de la vacunación. ¿Cuál es el impacto de la variante, no? Salieron la alfa, delta, gamma, luego salió el omicrón y actualmente la JN1, que es la nieta del omicrón. Las mutaciones son normales en las infecciones. Cuando hay una infección, sobre todo virus, siempre va a cambiar el microbio, el virus. O sea, es natural que existan mutaciones en una infección, pero depende del volumen de virus de la comunidad. Mientras más población se pueda, digamos, contagiar, la población que no existe, no está la mayoría vacunada, más posibilidad de mutación. Por eso que si nosotros vacunamos a gran porcentaje de la población, las mutaciones pueden disminuir. Pero eso es lo ideal. En la práctica, en todo el mundo, no solamente en el Perú, mucha gente no quiere todavía vacunarse. Las nuevas variantes actualmente transmiten más rápido. La Omicron, a diferencia de la otra variante, es más contagiosa
infecta más personas, ¿no? Y muchas variantes, pues, pueden producir hospitalizaciones. La eficacia lo va a reducir, pero eso fue AstraZeneca, ¿no es cierto? Por la variante sudafricana, por eso se dejó de poner en el Sudáfrica este tipo de vacuna AstraZeneca, porque se demostró que no hizo efecto ahí con la Delta, ¿no? La variante Delta en la India se reproduce rápidamente, ¿no es cierto? La variante Delta. En resumen, las variantes suceden cuando hay más infecciones en las poblaciones que no se vacunan, más posibilidad de variantes. Y esta variante contagia más rápido que las cepas originales. Entonces, importante cuando hablamos de COVID y gestante, en Estados Unidos, miren, se ajustó en 500.000 de mujeres sintomáticas, ¿no? No importa la edad, raza, la comorbilidad, la gestante tiene que vacunarse, ¿no sé? Porque si una mujer embarazada tiene COVID, más posibilidad de que se vaya a cuidados intensivos, se agrave. O sea, el embarazo se agrava cuando hay COVID, ¿no es cierto? Es decir, el COVID como enfermedad puede ser leve para una persona no gestando, pero si esa persona que tiene COVID está embarazada, el COVID se pone agresivo. Puede más posibilidad de ingresar a la UCI, recibir ventilación mecánica, mayor mortalidad. Los niños nacen con bajo peso o nacen prematuros antes de los 9 meses. Pero si queremos evitar lo que estoy conversando, toda mujer gestante debe vacunarse contra el COVID. Cuando una mujer está embarazada y se contagia de COVID, no va a pasar al feto a través de la placenta, como la sífilis, por ejemplo, es bien raro. Tampoco va a transmitirlo por la leche. Por lo tanto, una mujer embarazada que da su recién nacido hombrecito, mujercita, puede lactar porque no se transmite el COVID, el virus por la leche, pero como lo puede contagiar, debe lactarlo a su recién nacido con mascarilla. Se pone su mascarilla y puede lactarlo. Entonces, vacunas, ahora sí, si hemos dicho que la gestante se puede complicar cuando se enferma de COVID, hay que vacunar a la gestante, ¿no es cierto? El Perú reportaba una tasa alta de muertes en gestante y en por inmediato, cuando no se vacunaba. Entonces ya la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia, como el Ministerio de Salud, han dicho, han recomendado que se deben vacunar a la gestante, ¿no es cierto? La recomendación se hizo a partir de junio del 2021. Y de esa fecha de junio al 2021, ya estamos 2024, más de 2 años, se ha demostrado que debido a la vacunación de las embarazadas contra el COVID, la muerte de la gestante debido al COVID ha disminuido grandemente. Entonces hay un gran impacto. No hay mujeres gestantes fallecidas por COVID. ¿Gracias a quién? A la vacuna. Conclusión, toda gestante sí o sí tiene que vacunarse contra el COVID, ¿no? Su primera dosis y luego su refuerzo. Entonces, ¿qué podemos decir lo que nos da dolor de cabeza? La variante Omicron, ¿no? Recuerden que había mucha variante, le decía Delta, Gamma, ¿no es cierto? Esa variante. Pero después salió en noviembre, terminando el año 2021, el Omicron. Y fue una variante de repente menos mortal, no producía mucha neumonía, pero contagiaba rápido, ¿no? La transmisión con el Omicron era muy rápido. En 2022, por eso hubo varias olas. 2020, terminando el 2021, diciembre y el 2022 y alta tasa de reinfección. Recuerden que la variante Delta, la variante Wuhan, el primer virus fue Wuhan en China, ¿no es cierto? Wuhan. Ese virus Wuhan que empezó el COVID en China en marzo del 2020, era raro que uno vez que uno haya tenido la infección del virus del COVID por Wuhan, ya no quedaba con posibilidad de volverse a infectar. Ya me daba COVID por Wuhan y ya no volvía a darme COVID, pero con la variante Omicron uno puede tener reinfección. Una persona que se infecta de Omicron, 5, 8, 9 meses puede volver a infectarse nuevamente con Omicron, que antes no había con las otras variantes, con Wuhan, pero con Omicron sí puede haber reinfecciones. Por lo tanto, la inmunidad no es total. Quiere decir que uno puede haber tenido en su vida varias veces infectarse de COVID, ¿no? Debido al Omicron.
Felizmente que con esta variante Omicron, clínicamente la severidad de la enfermedad es baja, ¿no es cierto? ¿No? Más si nosotros vacunemos, con mayor razón. Y muchos, pues, recuerden que rápidamente, mire, en resumen, la variante Omicron contagia rápidamente, puede producir nuevamente infección y enfermedad por COVID, ¿no? Porque no deja una inmunidad total y duradera, pero felizmente que el Omicron es muy contagiosa, pero no es muy peligrosa si la comparamos con las otras variantes del COVID, ¿no? La variante Delta, ¿no? La variante Gamma, ¿no? Entonces, en esta pandemia, la variante de Omicron han comenzado a salir. El Wuhan es el virus padre, ¿no es cierto? El virus padre del COVID es el de Wuhan y la variante Delta Gamma son, digamos, los nietos, los hijos, ¿no? El Wuhan es el padre y la variante Delta Gamma son los hijos y el Omicron vienen a ser los nietos, ¿no? El Omicron. Sin embargo, este Omicron ya no solamente se contentan con tener nietos, sino bisnietos, porque ha salido otra variante, la JN1, ¿no es cierto?, de Omicron. Son los que producen más de la mitad de los casos. Nuevamente, como toda variante de Omicron, causa mucho contagio, puede haber reinfección y además escapan a la respuesta inmune de las vacunas, pero no de manera total, ¿no es cierto? Y recuerden que uno no solamente se defiende por los anticuerpos, por la vacuna, se defiende porque tiene inmunidad también de nuestras células, ¿no? Entonces, esta variante de Omicron, pues, puede ser más leve, pero igual puede infectar a personas de alto riesgo, adultos mayores, pacientes con cáncer, pacientes con hipertensión o diabetes, igual pueden infectarse con la variante Omicron. Miren ustedes acá en el Perú en el año 2022 al empezar, miren, ¿no? Si esta es la población y miren, ninguna vacuna, una vacuna, pero una dosis, dos dosis, acá recibió 3 dosis. Vamos a comparar por 100.000 peruanos, ¿no? Fallecidos. Fíjense usted la tasa de muerte, ¿no? Por 100.000 personas, fallecimiento es la cuarta parte, un 25%. No tenía ninguna dosis de vacuna. No veamos esta cifra, sino acá el porcentaje más fácil, ¿ya? Por 100.000 habitantes. Con 0 dosis fallecían 25%. Cuando la persona se vacunaba por lo menos una sola vacuna, disminuyeron el fallecimiento de 25, bajó a 9.9, 10%, 10%. Cuando hubo 2 dosis, pero miren la cantidad de población, pero estamos por 100.000 habitantes, 11.6. Pero las personas, porque el país, pues, los refuerzos con 3 dosis, el fallecimiento bajó a 1.11. Entonces está demostrado, ¿no?, que el número de fallecimientos, el porcentaje de fallecimiento va disminuyendo en la medida que pongámosles más dosis, pongámosles su dosis completa de vacuna. No es que yo me vacune a dosis y nunca me vacune, hay que completar la dosis de vacuna porque así disminuye el número de fallecimientos. ¿Cuáles son las 3 C de la aceptación? ¿Cuál es la C? C de confianza, C de complacencia y C de conveniencia. Confianza, complacencia y conveniencia. ¿Qué cosa es confianza? ¿Es la vacuna efectiva contra la variante? Respuesta sí. La vacuna tiene acción contra la variante. Confianza, ¿durará la respuesta? La respuesta va a durar, ¿no? Dura 9, 10 meses, ¿no? Porque duran los anticuerpos casi un año. ¿Es segura la vacuna? La respuesta es sí. Algún problema que haya habido en el mundo es rarísimo, no imposible, pero es rarísimo, costo-beneficio. Por lo tanto, confianza, vacuna efectiva, respuesta es más de 6 meses, sí, es segura. Complacencia, la aceptabilidad. ¿Cuáles son los riesgos de la enfermedad? ¿No? Indudablemente, la enfermedad de COVID, pues después veremos, hasta puede producir el COVID largo, ¿no? Las secuelas. ¿Qué probabilidad hay que contraiga la enfermedad sin la vacuna? Indudablemente, pues, sin la vacuna, más posibilidades de que exista la enfermedad. ¿Qué tan graves son las consecuencias de contraer la enfermedad? Probablemente la persona que no está vacunada puede tener consecuencias más graves. ¿Se necesita una vacuna? Se necesita una vacuna para evitar los
fallecimientos. Conveniencia. ¿Dónde puedo vacunarme? En los centros de salud. Ahorita se están vacunando en los mercados, se están vacunando en una serie de lugares, ¿no? En los diferentes distritos y provincias del país. Lo importante es que el Estado, el Ministerio, haga propaganda en televisión, en los periódicos, en las revistas, en los diarios, para decir, la gente sepa dónde se están vacunando, que esté cerca el punto de vacunación, más cerca a mi domicilio, que yo me demore poco tiempo llegar, ¿no? Y que no, obviamente no tiene ningún costo, ¿no? Entonces, conveniencia. La aceptación de la vacuna se da porque hay confianza, porque hay complacencia y porque hay conveniencia, ¿no? Por eso se da. ¿Por qué no me vacuno? ¿Ustedes han escuchado por qué no se vacuna un familiar, un ser querido, un vecino, una amistad? ¿Qué ha dicho? A ver, ¿por qué no me vacuno? Porque las vacunas son unos experimentos, pues yo no soy conejillo de India, no me voy a vacunar. ¿Qué habrán dicho otros? Porque más es el daño que el beneficio de la vacuna. Ni hablar por evitar pues complicaciones, pero más es el daño que me va a producir la vacuna. ¿Qué más dicen? ¿Por qué no me vacuno? Porque los efectos adversos son muy frecuentes y van a ser muy severos. No, no, mejor no me vacuno. ¿Por qué no se vacuna? Porque la vacuna disminuye mi defensa, mi sistema inmune. También nos han dicho, yo tuve COVID, ¿para qué me voy a volver a vacunar si ya me dio COVID? Ya no necesito vacuna. Mi religión no me lo permite. Yo no sé ni alguna religión que diga que está prohibido la vacuna contra el COVID, pero muchos dicen mi religión no me permite vacunarme. Es un arma biológica para que el Estado nos quiere controlar con la famosa vacuna. Soy fuerte, yo nunca me enfermo, no tengo ningún riesgo ni hablar ya para lo miedoso la vacuna. Bueno, acá les pongo 8 razones por qué uno dice no me voy a vacunar. Juzguen ustedes si estas 8 razones son justas, son lógicas, son coherentes, ¿no? 8 razones por qué uno no quiere vacunarse. Ninguna razón tiene su explicación técnica, ¿no? Científica. Los adultos jóvenes dudan de vacunarse. El adulto mayor tenemos temor y a veces queremos vacunarnos porque me han contado que el adulto mayor tiene más posibilidad de fallecer, pero un adulto que tiene 35 años, 28 años, a veces no quieren vacunarse porque con ellos es menos frecuente las complicaciones, porque ellos piensan que las complicaciones van a ser menos graves porque son jóvenes y están más pensando en que me va a doler el brazo, me va a dar fiebre, en lugar de pensar que me va a proteger pues casi un año la vacuna y es más probable que tomen riesgos en general. Entonces, miren ustedes, hay muchas razones por qué adultos jóvenes a veces son reticentes, a veces dudan en vacunarse los adultos jóvenes, ¿no? Entonces, miren la reticencia es la duda, ¿no? Para vacunarse, ¿no? La desconfianza. Fíjense, hay 22% de personas que están indecisas y hay un 14% que no quieren vacunarse. Si suman 22 con 14 son 26. Casi la tercera parte no quieren vacunarse porque tengo dudas, estoy indeciso o porque simplemente estoy en contra de la vacuna. O sea, casi una tercera parte, miren. Hay países donde la duda de la vacuna llega hasta el 40%, a 50%. Está peor todavía que en el Perú. Y hay un mito, ¿no? Las vacunas son nuevas y no hay suficiente información de seguridad a largo plazo, ¿no? Los efectos adversos a largo plazo han aumentado la duda, ¿no? En la comunidad. Entonces hay por eso dudas, un poco de desconfianza a la vacuna, ¿no es cierto? Pero se ha acumulado cada vez más datos a lo largo de los años y se ha demostrado que a nivel de todo el mundo hay seguridad y eficacia de la vacuna contra el virus, contra el COVID-19. No creo que la vacuna funcione. Yo he escuchado a muchos vecinos que han contraído la enfermedad después de haberse vacunado. Entonces, ¿para qué me voy a vacunar si al final hizo COVID? Miren, el COVID está circulando en la comunidad como una infección natural. Entonces ahí puede haberse una transmisión a largo plazo. Las personas con vacunas pueden infectarse. Sí, pueden infectarse, pero la infección va a ser más leve. No va a haber enfermedad prolongada, no va a haber enfermedad severa. Entonces, no quiere decir
que uno nunca se va a infectar por vacunación, pero si es que me infecto por vacunación, esa infección va a ser leve, la enfermedad no va a llevarme a hospitalizarme, menos a cuidados intensivos, porque gracias a la vacunación, los anticuerpos que son los soldados lo van a destruir al virus. La vacuna bivalente, ¿no? Las vacunas monovalentes originales contra la cepa que hemos mencionado se dieron y después empezó la vacuna bivalente. La vacuna bivalente bi significa dos. Es una vacuna que protege con la cepa de Wuhan, que es el virus padre, y protege con la variante Omicron, que es la que está produciendo en los últimos 2 años contagio en todo el mundo, no solamente en el Perú. Entonces, la bivalente protege contra el virus Wuhan, que es el virus padre, y protege con el nieto, el Omicron, ¿no es cierto? Es útil actualmente, porque el Omicron hay en todo el mundo y también en el Perú, digamos, las infecciones generalmente son por Omicron ya desde hace más de un año. ¿Y cuánto tiempo duran los anticuerpos debido a la vacuna bivalente? Depende de la inmunidad de la persona, puede ser 6 a 9 meses, o sea, casi antes de terminar el año están los anticuerpos todavía. Por eso hay que poner refuerzo, pues no, porque no duran toda la vida. Entonces, como no pasan de 9 meses los anticuerpos debido a una vacuna bivalente, hay que reforzar a los 4 o 6 meses, ¿no? Dependiendo si es inmunosuprimido o inmunocompetente. La mayor parte somos inmunocompetentes, la inmunidad es normal, pero hay pacientes inmunosuprimidos. Ellos, su refuerzo debe ser más antes. El inmunosuprimido es el adulto mayor, la mujer que está embarazada, el inmunosuprimido viene a ser la persona con cáncer, con comorbilidad como hipertensión y diabetes, ellos el refuerzo es más antes, ¿no? Y la bivalente actualmente es la que estamos utilizando en el Perú, ¿no es cierto? Del año pasado, la vacuna bivalente. La vacuna monovalente, ¿no? Que es la que ya llegó hace 2 días al Perú, ya no tiene el virus del Wuhan. La vacuna bivalente tiene para proteger con los dos virus, el padre, Wuhan, y la variante Omicron. Pero como ya no tenemos ya infección por Wuhan, ya eso fue pues en el 2020, ¿no? Que empezó en China, es lógico que solamente me quiera proteger del Omicron. Entonces ya no bivalente, sino monovalente. Ya no hay Wuhan, sino protege con el Omicron. Es la lógica, ¿no? Es lo técnico porque es lo que está produciendo la infección y el COVID. Eso está en Norteamérica y en Europa, porque la cepa, el Omicron, la XBB y su linaje, el JN1, ¿no? Que es un bisnieto, es lo que está produciendo la enfermedad en el mundo, y en el Perú ya se aisló la variante JN1, ya aisló. Esto está probado el monovalente en Estados Unidos y en Europa, es una vacuna eficaz y segura. Esta vacuna monovalente que estaba en Estados Unidos y estaba en Europa, pues bien, ya llegó al Perú, ¿no? Les quiero mencionar que estas charlas, estas filminas, el actor intelectual es el doctor Gotuso, no me olvidé de decirle, ¿no? Yo lo he escuchado esa charla que fue a los profesionales, saqué alguna filmina que era muy técnica y agregó otra filmina más, pero el más de la otra tercera parte son filminas de la charla del doctor Gotuso, que es un médico infectólogo, ¿no? De la Cayetano Heredia, ¿no? Pero miren ustedes qué pasa cuando uno tiene COVID. Cuando uno tiene COVID, hay lo que se llama el post-COVID o long COVID o COVID prolongado. Una persona que después de haber tenido COVID tiene molestia, no es porque el virus esté en el organismo, son secuelas. Y el COVID prolongado, hay secuelas neurológicas. Las personas que han tenido COVID y después de meses ya a veces tienen problemas para dormir, falla la memoria, no se concentra, el olfato y el gusto que lo perdió lo ha recuperado parcialmente, son, digamos, secuelas neurológicas del COVID prolongado, secuelas de los que han tenido COVID. También hay secuelas pulmonares, a veces fibrosis pulmonar, problemas en el intersticio del pulmón, reduce la capacidad de ventilación en el pulmón. También hay secuelas, digamos, cardiovasculares, ¿no? Miocardiopatía, inflamación del corazón, la capa que se llama pericardio, arritmias cardíacas, y se exacerban muchas enfermedades como la esclerosis o el lupus. En otras palabras, yo me enfermo con COVID, el doctor Lama dice que el COVID es leve, que esta variante Omicron no es muy agresiva, y por eso yo no importa que me dé COVID,
Si a veces uno le da COVID y salgo del COVID en 4 o 5 días, pero algunas personas pueden quedar con secuelas neurológicas, pulmonares, cardiovasculares o exacerbación. Y no es que el COVID sigue en mi cuerpo, sino que son secuelas, un pequeño daño, ¿no? Que ha quedado por haber tenido COVID. Entonces, es mejor que no me dé el COVID, es mejor evitar las infecciones, ¿no? Si bien es cierto que con el COVID no hay enfermedad que se agrave, pero disminuye la posibilidad de contagio cuando uno se vacuna contra el COVID. Hay que evitar, pues entonces, no tener COVID para no tener COVID largo, secuela, ¿no? O long COVID, que le llaman. Entonces, ¿quiénes hacen el long COVID? ¿Quiénes son los que más hacen el COVID prolongado de millones de personas que se han infectado? Generalmente los que tienen más de 5 síntomas: dolor de cabeza, 2, fiebre, 3, tos, 4, dolor de garganta, 5, dolor muscular. Los que tienen más de 5 síntomas, más posibilidad de hacer long COVID. O los que han tenido un COVID severo, más posibilidad en mujeres que en varones, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces hay secuelas cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, ¿no es cierto? Porque la inflamación a veces no se resuelve, ¿no? Este es el informe del doctor, ¿no? Botuso en el 9 de enero que hizo la charla, hizo un martes, ¿no? Y entonces, miren ustedes, hay bastante virus. El COVID es un virus que produce problemas respiratorios. La influenza, llamado gripe, más común conocida como gripe, es otro virus. Dolor de cabeza, fiebre alta. El virus sincitial respiratorio es otro virus. Entonces, los virus respiratorios que producen tos, dolor de garganta, ¿no? Malestar, es el COVID, el influenza, el virus sincitial respiratorio. Quiere decir que cuando uno tiene tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, puede ser por influenza, puede ser por virus sincitial respiratorio o puede ser por COVID. Son diferentes tipos de virus. Fallecieron 17. Esto falta, actualmente falleció ya hace varios días en Arequipa y en Loreto. Están hablando de 24 fallecimientos, hay reportes que hablan de 47. Falta pues una data ya más segura, ¿no? ¿No? Pero la cosa es que han fallecido hasta enero entre 24 a 40 peruanos, ¿no? De 900 hospitalizados que todavía siguen con COVID, más de 100 personas que todavía tienen soporte de oxígeno. Muchas familias afectadas, ¿no? Porque pocos van a hacerse el diagnóstico, ¿no? Se vacunan, pero a veces no se hacen el diagnóstico con la prueba serológica o la prueba molecular. A veces uno compra en la farmacia, ¿no? Que venden para hacerse una prueba, ¿no? De antígeno, y no tenemos ahorita verdaderamente cuántos COVID están infectados, ¿no es cierto? Lo que sí es cierto que en el Perú ya se detectó la variante JN1, que pertenece a la familia Omicron, es un bisnieto prácticamente. La vacuna bivalente es efectiva contra el Omicron. Sin embargo, ya vino al Perú la vacuna monovalente, que va a ser, digamos, más efectiva porque es más específica, ¿no? Con la variante XBB, ¿no? ¿Por qué ya estamos terminando? ¿Por qué yo decido que debo seguir vacunando? Porque las vacunas son seguras. Además que las vacunas son seguras, los efectos adversos son menores. Además, recuerda el beneficio. Si yo me vacuno por el riesgo de un dolor, de un malestar, de dolor de cabeza, un poco de fiebre, dolor en el hombro, y el beneficio es que voy a evitar una enfermedad severa, voy a evitar hospitalización, voy a evitar contagiar, porque la disminución del contagio se acorta de 10, 12 días a 5 días. Entonces, más son beneficios que riesgos. Las variantes van a seguir apareciendo. En la medida que la población no se vacune, muta pues el virus, sigue apareciendo más variantes. Población, gran porcentaje vacunada, va a haber menos variantes, porque ya la mayoría tienen anticuerpos. Y las redes sociales, los WhatsApp, los Facebook, ¿no? Que están de moda, mucha desinformación, hay muchas medias verdades, hay una opinión personal, pero no hay respaldo técnico. Uno tiene que escuchar, pues, digamos, bueno, a una persona, pues, acreditada, ¿no? Puede escuchar o leer una revista científica, una opinión de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, eso sí, pues, ¿no? Pero no así nomás cualquier WhatsApp, cualquier informe, a veces no hay respaldo técnico. Para terminar, este esquema ha aparecido con aprobación del ministro de Salud el miércoles.
¿Quiénes se van a vacunarse contra la bivalente, que es de Pfizer, no? Las personas, los niños de 6 meses a 4 años, que no han recibido, todos se pueden vacunar con la bivalente de 6 meses a 4 años. Si no ha recibido ninguna dosis, le van a poner su monovalente, le van a poner, perdón, la bivalente y luego, después de 28 días, la segunda dosis de bivalente. Si ya se aplicó una dosis de bivalente, de 6 meses a 4 años, se va a aplicar la segunda dosis de bivalente 2 meses después, ¿no? 2 meses después. Y toda la población del Perú que tiene de 5 a 59 años, 60 años adulto mayor, lo que tienen de 5 a 59 años, ¿cuál es la vacuna que se van a poner? No va a ser la monovalente, va a ser la bivalente. Igual también 2 dosis. Si no hay ninguna dosis, se aplica una dosis de bivalente y luego de 28 días se aplica el refuerzo, la segunda dosis. Si ya se habían aplicado, uno tiene 10 años, tiene 50 años, tiene 40 años, ya tengo una dosis bivalente. A los 2 meses después de esa dosis se aplicará la segunda dosis bivalente 2 meses después. En conclusión, las personas que tienen 6 meses hasta los 59 años, ¿qué vacunas se van a aplicar? Se van a aplicar la vacuna, no la monovalente que ya llegó. Ellos se van a aplicar la vacuna bivalente. ¿Por qué? Porque son jóvenes, son personas que no tienen comorbilidad. A eso me refiero. No tienen ninguna comorbilidad, son personas jóvenes, a ellos solamente va la bivalente, porque la bivalente, pues, todavía tenemos, ¿no? Y hay que terminar, ¿no? La bivalente. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen ya más de 60 años o más? Ellos sí se van a aplicar no la bivalente, sino la monovalente, que ya llegó al Perú más de 1 millón. Las personas que sean adultos mayores solamente se van a aplicar una dosis de monovalente. Mientras que la bivalente estamos hablando de 2 dosis, la monovalente se va a aplicar una dosis, ¿no es cierto? ¿Cuándo se va a aplicar? Yo me he aplicado una bivalente hace 3, 4 meses, ¿ya? Después de 2 meses de la última dosis, hay que aplicarse la monovalente, ¿ya? Si me he aplicado la bivalente hace 4 días, debo esperar 2 meses para aplicarme la monovalente. Una dosis. Esos son los adultos mayores, una dosis de monovalente. El personal que trabaja en las postas, en los hospitales, en los institutos, personal de salud, igual se aplican una dosis de monovalentes, ¿no? Y si ya se ha aplicado la bivalente, la monovalente se aplicará 2 meses después de haberse aplicado la bivalente. Las gestantes, después de 4 meses, ¿no? De 12 semanas de gestación, ¿no? A partir de las 12 semanas, a partir del tercer mes, ellas también se van a aplicar igual una dosis, ¿no es cierto? Y 2 meses después si se aplicó una bivalente. Y los pacientes con enfermedad crónica, es decir, los que tienen asma severa, son pacientes con hipertensión, diabetes, son personas pues que tienen una comorbilidad, se hacen hemodiálisis. Los pacientes que tienen comorbilidad, no importa que no tengan 60 años o más, menos de 60 años, igual una sola dosis. En otras palabras, ya en resumen, ¿quiénes son los que se van a aplicar la monovalente? Las personas que tienen más de 60 años, las personas que trabajan en los establecimientos de salud, las personas que son las gestantes después del tercer mes y las personas, no importa la edad, que tienen alguna enfermedad crónica, ¿no es cierto? Mucha obesidad, falla renal crónica, hipertensión, asma severa, la diabetes, fibrosis pulmonar. Los pacientes con comorbilidad, ellos son los candidatos, la población objetivo que se van a poner monovalente. ¿Cuánta? Una sola dosis suficiente, pues, ¿no es cierto? De monovalente. ¿Quiénes se van a seguir aplicando la bivalente? Los niños de 6 meses a 4 años y los que tienen de 5 años a 59 años. Esas personas que son jóvenes y que no tienen ninguna comorbilidad, para ellos no va la monovalente, porque se han adquirido 1,5 millones, 1 millón para adultos y medio millón para niños. Ellos van la bivalente, que lo tenemos todavía, pero las personas que tienen más de 60 años, las personas que trabajan en los establecimientos de salud, las gestantes y los pacientes con enfermedad crónica, ellos sí van a recibir pues la monovalente, ¿ya? La monovalente.
¿Está claro? Hay otro cuadro que no les he puesto, que son las personas que se llaman con inmunosupresión severo trasplantado. Los que tienen, por ejemplo, reciben corticoides a grandes dosis, los que tienen un cáncer, los que le han trasplantado el riñón o el hígado, los que reciben quimioterapia, esas personas van a recibir monovalente, pero 3 dosis, ¿no? Pero ya no es la mayoría, para no confundir, no les he tocado solamente la bivalente, 6 meses a 59 años, 2 dosis, y he tocado la monovalente, los adultos mayores, el personal de salud, gestantes y los que tienen enfermedad crónica, no importa la edad. Si una persona tiene una hipertensión y tiene 50 años, no es adulto mayor, pero tiene enfermedad crónica, ellos van a recibir la monovalente. Bien, entonces, a la vacuna COVID, la bivalente, monovalente, ¿no? Tenemos que aplicarlo y hemos dicho la importancia de la vacunación, ¿no es cierto? Y si uno, por ejemplo, a veces no quiero estar con la mascarilla, ya no me acostumbré a no estar ya con mascarilla, si no queremos estar con la mascarilla, por lo menos pues me tengo que vacunar, porque si yo me vacuno con la dosis completa, voy a contagiar menos y si es que me contagio, no solamente voy a disminuir el periodo de infección a menos de 5 días, sino que voy a hacer una enfermedad más leve gracias a las vacunas, ¿no? Bien, ahora sí, si hubiese alguna pregunta, alguna duda. Estimados participantes, cualquier duda, tienen la oportunidad de hacerla ahora, con una pregunta al doctor Lama sobre algún tema que no les haya quedado claro. Aló, buenas noches, doctor Aldo. Hola, ¿cómo estás? Yo quería preguntarle por el caso por mí. Yo me vacuné la bivalente ya al año pasado, ¿no? Mm. Ah, Y ahora me corresponde porque yo soy adulta mayor, ¿no? Y ¿cuántos ahora años, me corresponde. ¿Ah? Diga, cuántos años tienes, Hilda? 7-3. Ya, escúchame, ya no te vas a vacunar con bivalente. Los Ajá, adultos mayores, las personas con comorbilidad, ya tienen que vacunarse con la monovalente, ya no con bivalente. La bivalente es para los que tienen menos de 60 años. ya, Niños, entonces a mí me tocaría esa, la monovalente, haría la ¿sí? monovalente, ¿no? En el brazo izquierdo de preferencia o brazo derecho, y Ya. ya tienes que vacunarte con la monovalente, ¿no? Porque ya la bivalente, pues desde el año pasado, pues ya mucho. Ajá, ¿Ya? Tú eres ya. candidato explicarte la monovalente que hay en el Perú y la monovalente justo específicamente son digamos, una vacuna que va contra la nueva variante, la JN1, ¿no? O la XBB, como quieran. Ese es específico, más específico que la bivalente incluso, ¿ya? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a las vacunas vencidas, Bueno, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que la población, pues ya no hay ningún problema, pero que como han creado desconfianza. A ver, las vacunas vencidas, ¿qué puede pasar? A ver, si en realidad se han vencido, pierden su eficacia o pueden originar, pues, efectos secundarios. Ya, por eso que yo no me voy a poner una vacuna vencida. Pero en este caso, la vacuna bivalente que se está aplicando en el Perú, esa vacuna que es expirado, sin embargo, los estudios han demostrado que su eficacia, así hayan vencido, no pierde. La eficacia todavía se extiende por unos 18 meses. En otras palabras, las vacunas vencidas actualmente que se están aplicando han hecho estudios regulatorios en Europa, en Estados Unidos. La DIGEMI, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Perú, también le ha dado el visto bueno, así que no hay duda que las vacunas que se están aplicando están vencidas, pero son útiles desde el punto de vista de su eficacia de protección. Y eso, por lo tanto, mi consejo es que se sigan aplicando la vacuna bivalente así te vencida, porque vencida porque está la fecha, ¿no? En el rótulo, pero que su efecto, ¿no? De producir anticuerpos todavía está, no va a haber
ningún problema de eficacia, no va a haber ninguna complicación. Y eso es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque ningún ministro ni Estado se va a comprometer a seguir poniendo vacunas que pueden complicarse, pues si todo el mundo sabe pues, que las vacunas están vencidas, pero al igual que en Estados Unidos y en otros países que en vacuna vencida se la ha autorizado porque según los estudios han demostrado que esa vacuna vencida todavía siguen haciendo efecto casi 18 meses, ¿ya? Ok, gracias. En otras palabras, hay que ponerse la vacuna vencida entre comillas, porque está vencida porque dice 12 de diciembre de 2023, ya estamos en el 2024, pero en términos técnicos sigue eficaces, sigue produciendo anticuerpos, sigue disminuyendo la mortalidad, entonces hay que seguir vacunándose nomás. Pero ya hemos dicho que la vacuna vencida bivalente solamente se va a los que tienen menos de 60 años, ¿no? Hemos conversado. A ellos van esa vacuna. Bien, si ya no hay está claro todo, ¿no? Ya creo que no es convencerlo, sino una reflexión de que ustedes tienen que ayudarme a que la población se siga vacunando. Un 40% falta vacunas. No puede ser. Tiene que completar, hacer campañas de vacunación. Entonces hay que, bueno, nosotros ahorita cerca está pues los establecimientos de salud, Perú, Corea, los hospitales, está también Mall Plaza aquí en la Colonial. Incluso, entonces ya no hay motivo para no vacunarnos. La vacuna es segura y es gratis, ¿no? Y nos protege, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro, no? Doctor Lama, muy buenas noches. Soy la señora Narcisa Vázquez. ¿Cómo estás? Doctor, yo tengo la presión alta, soy diabética y hace un año me diagnosticaron cáncer al seno y ya me operaron, va a ser el 22, va a ser un mes. ¿Cuándo me podría yo poner la vacuna? Tengo ya 59 años. Ya, 59 años, pero Sí, como, doctor. ya, pero con 59 años no se está del grupo de comorbilidad. Entonces, como con la comorbilidad de esta persona que tiene enfermedad crónica, no importa que tenga 40 años, 50 años, tienes que ponértelo ya esta semana que viene la monovalente. Lo más pronto posible hay que ponerse la vacuna. Ah, ya, entonces, entonces estoy para vacunarme. Claro, claro, la vacuna monovalente. A todo lo que Ay, tiene 70 años para arriba y todo lo que tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? Sí, son las gestantes y el personal de salud, todos ellos a vacunarse esta semana que viene. ya, doctor. Gracias, gracias. Bien. Bueno, si no hay ya, no se olviden ustedes, ¿no? No se olviden que la vacuna ya para terminar, la vacuna es la única herramienta que nos va a proteger para no tener una enfermedad severa, número uno. Número dos, si yo me vacuno y alguien me contagió, y como no tengo mascarilla, el virus va a entrar por mi nariz, porque me conversó, bueno, estuve en el supermercado. Pero como yo estoy vacunado, no de repente yo puedo infectarme con COVID, ¿no? No el que esté vacunado no significa que voy a tener un escudo y el virus va a rebotar de mi nariz, va a entrar, pero no voy a hacer una enfermedad severa, va a ser una infección leve. Y yo una vez que tengo COVID, no me voy a complicar porque gracias a mi vacuna, pero voy a contagiar, sí, pero contagiar a otras personas, si más o menos contagiaba en un lapso de 10 días, 14 días, eso ya la persona que está vacunada, los días de contagio se van a reducir a 5 días, o sea, va a ser muy corto la posibilidad que que no me voy a complicar porque tengo mi vacuna, pero no voy a contagiar a mi semejante, a mi vecino, solamente los primeros 5 días. Entonces, es otra razón por la cual uno debe vacunarse porque va
va a evitar la transmisión de la enfermedad a través de la comunidad. Otra razón por la cual tenemos que vacunarnos, no importa la edad. Así tenga 10 años, no me voy a complicar porque soy niño, pero si tengo COVID, voy a contagiarme en menos de 5 días. Si el niño, digamos, tiene COVID y no se ha vacunado, pues va a contagiar de repente a un abuelito, a un tío que es hipertenso, diabético, gordito, tiene 50 años, ¿no? Y lo contagia, a él sí puede ser peligroso. Entonces, tiene que vacunarse, no importa la edad. Ojo, la vacuna no es exclusiva para el adulto mayor. Yo les he demostrado que es la mayor mortalidad, pero no es el único población objetivo. También los que tienen comorbilidad. Y la bivalente deben vacunarse a los niños, a los niños y a aquellas personas que tienen menos de 59 años, la bivalente. Y la monovalente para el resto de la población objetivo. Yo les agradezco ya si no hay Doctor, preguntas. una última consulta, doctor. Claro, La claro. mayoría de gente tiene hasta la cuarta dosis, como yo. Entonces me tocaría una equivalente. No, ya, ¿qué edad tienes? Ah, Waldo, ¿no? Sí, yo me he dicho Ah, bueno, la medida se ha puesto hasta la cuarta dosis. Entonces, ¿qué tocaría sí, una equivalente? ya, ok. Se ha puesto la cuarta dosis, que es la monovalente original, ya. Como tienes menos de 60 años y no tienes comorbilidad, a ti te tocaría la bivalente, ya. Pero esa equivalente sería cada año, ¿no? Sí, la bivalente, después te vas a poner el refuerzo. La vacuna, al final, escúcheme, sí, la vacuna va a ser como la vacuna de la influenza, la vacuna contra el COVID. Cada año nos vacunamos contra la influenza porque la influenza, el virus muta, cambia, igualito creo que cada año al final vamos a tener que vacunarnos con la monovalente. El virus se ha quedado en el mundo, se ha quedado también en el Perú y todos los años vamos a tener que vacunarnos, ¿no? Porque los virus van a seguir mutando y las vacunas van a seguir variando, ¿no? Es decir, que este año 2024, el otro año vamos a volverlos a vacunar. Igual, pues, este año, ya seguramente en abril o marzo hay que vacunarnos contra la influencia del 2024. Igual que ahora ya empezamos contra el COVID, y el 2025 vacunarse contra la influenza y vacunarse nuevamente contra el COVID. Y con respecto a otras vacunas, por ejemplo, la hepatitis, la influenza, ¿eso tiene una fecha, un estimado? ¿Uno tiene que ponerse cada vacuna? La hepatitis, bueno, cuando hablamos de hepatitis, es para evitar la hepatitis B. La hepatitis B, cuando uno tiene la hepatitis B, puede hacer fiebre, a veces puede hacer los ojos amarillos, a veces no. Uno no se da cuenta si no se hace análisis del hígado, pero hay un 15-20% que la hepatitis B puede ir a la hepatitis crónica, ¿no? La hepatitis B puede ir a una hepatitis crónica y puede haber un 10-15% que puede ir a la cirrosis y al cáncer del hígado. No es como la hepatitis A. Entonces hay que vacunarse contra el virus también de la hepatitis B, ¿no? También. ¿Quiénes son los que hacen hepatitis B? Como ya todo el que cuando uno se pone inyección ya nadie usa pues jeringa de vidrio como hace 40 años, todo compra jeringas descartables. Cuando hacen una transfusión de sangre, la sangre es segura, bueno, y hay que reconocer que eso era la causa número 1 de transmisión de hepatitis B. La hepatitis B se ve en los pacientes drogadictos, la hepatitis B se ve en aquellas personas que tienen relaciones sexuales, ¿no es cierto? Pero no sexo seguro, sino con varias personas, ¿no? Entonces, esas personas con mayor razón deben vacunarse contra la hepatitis B, ¿no es cierto? Ok, gracias. Muy bien, entonces, gracias a Hugo, a Sofía, a Ubaldo, que son los anfitriones, los anfitriones, ¿no? Ya después vamos a ver una charla, estuve viendo muy interesante una charla de lo último sobre el Alzheimer, cuáles son los factores que ayudan al Alzheimer, cuáles son los factores que van a disminuir el Alzheimer, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, ya será motivo de una próxima charla sobre el Alzheimer, lo último sobre Alzheimer, pero Seúl ya apoyó, Corea ha apoyado, digamos, un calendario donde la población de Corea van a comenzar a hacer todos los meses una fiesta
para los adultos mayores, porque el Alzheimer en parte ayuda a evitarse cuando la población va, digamos, se divierte, va a fiestas, va a reuniones sociales, ¿no? Imagínate. Por eso los adultos mayores tienen que ir, sobre todo en nuestras urbanizaciones, tienen que salir a los parques, tienen que salir al tecito, tienen que salir en la vecina. Eso es importante. Eso lo conversaremos en una oportunidad ya. La próxima charla sobre los cuidados del Alzheimer. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Está bien, perfecto. Muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Gracias, doctor doctor. Lama. Bueno, Muy interesante. Gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor. nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Buen domingo. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Ay, se va.